Bueno, muy buenos días, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana con la bendición en este inicio de semana para cada uno de ustedes y para cada una de sus familias, como siempre, sembradores de positivismo, sembradores de esperanza a pesar de todo, decía Jürgen Moltmann desde la teología de la esperanza. La vida cristiana es una vida que se funda en la esperanza, es una vida que renuncia a no cerrarse en un pesimismo histórico, porque sabemos que ese Dios a quien amamos es un Dios fiel, es un Dios que se hace presente, es un Dios que actúa en nuestra historia para hacerle una historia de salvación, no una historia de tragedia. Si las tragedias las hay, el 99% de las situaciones son generadas también por nuestra falta de responsabilidad en el cuidado con nosotros, con el planeta y con los otros. Por eso siempre tenemos que estar muy claros de que estamos avanzando en soluciones, estamos avanzando en situaciones de respuesta a lo que estamos viviendo. Hay situaciones que a veces obstaculizan por los internos trámites de las naciones y el modo de manejarlas, pero las soluciones están ahí. Pidamos justicia y equidad para el manejo de este tema de la vacuna, a la que no podemos cerrar los ojos. E insisto mucho en esta actitud esperanzadora y positiva porque hay gente que es muy negativa. Miren, hay gente que a cada solución le encuentran un problema. No se han encontrado con personas de ese tipo. A cada solución que usted proponga, siempre aparece un bendito problema y siempre acostumbrados a ver problemas en todas partes, como que una mentalidad de cerrarnos a soluciones que ya están ahí, que objetivamente se están planteando y nosotros totalmente cerrados, ¿no? Es como el tipo ese que llegas y le decís, qué día tan hermoso, qué día tan soleado, qué día tan maravilloso. Dice, ese es un sol de agua. Se tiran la batica a cuadro siempre. Yo creo que a veces tenemos de verdad ese problema de ver siempre lo negativo, y no solamente en ese escenario, sino en todos, en la propia vida, en la vida de los otros, en la vida de la familia. No, hay que sembrar esperanza, hay que sembrar que incluso dentro de las cosas negativas que suceden, siempre hay aprendizajes, por lo tanto siempre va a haber algo positivo. Así que no nos cerremos a esto y sigamos nuestro camino, este camino que nos corresponde vivir, es el que nos toca vivir, es el que debemos vivir, no es otro. No podemos estar viviendo y pensando en otro escenario que no sea este. Este es el que nos tocó, este es el que tenemos que vivir y en este es en el que tenemos que dar razón de nuestra esperanza, como dice Pedro, ¿no? Ahora bien, hoy tenemos una semilla agustiniana que nos va a ir conectando poco a poco en esa clave de conversión. Ayer lo decíamos en el comentario al Evangelio, en una clave de conversión. El reino de los cielos está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Ya esto es como unas pequeñas antesalas antes del tiempo de la Cuaresma. Ese conviértanse, que ayer hablábamos de Jonás en relación al sacramento de la penitencia, esa conversión como una necesidad de plantearla como una conversión permanente, como una conversión del día a día. Y hoy Agustín, como siempre, desde la profundidad y desde la hondura de su sentir en las confesiones, nos va acompañando en este explorar el corazón. Mire, explorar el corazón es de las cosas más complicadas que hay, porque somos una cultura occidental que hemos sido formados hacia la eficacia hacia afuera, hacia los resultados hacia afuera, a andar hacia afuera, y muy poco hemos absorbido la necesidad de entrar hacia adentro de nosotros mismos y explorar nuestras posibilidades. Eso quizás nos ha hecho a todos nosotros un poco superficiales en la vida, porque no vemos más allá de nuestras narices. Por eso la conversión aparece como eso, aparece como una necesidad de plantearnos, aunque sea desde el punto de vista humano, quitemos el ropaje religioso, que es riquísimo, desde el punto de vista humano, entender que yo puedo ser un mejor ser humano, ¿no? Entonces hoy vamos a ver ese Agustín que siempre centra su vida en Cristo, ¿no?
Un Agustín que tiene una espiritualidad eminentemente cristológica y desde ahí es que nos suministra una gran fuerza a nosotros porque él mismo es el que está viviendo, es el que está narrando en primera persona esos diálogos íntimos de él con el Señor. Vamos a escuchar este texto que me parece bellísimo, como siempre conectando ese oído del corazón para darnos cuenta cómo el Señor, a través de la experiencia de un hombre como Agustín, de su conversión. Recordemos que hoy es la conversión de San Pablo, que hablaremos de ella ahorita más adelante, ¿no? En la Santa Eucaristía. Entonces, cómo Agustín va entendiendo esa adherencia a Cristo. Escuchemos entonces el texto. Miren, dice Agustín, y buscaba yo el medio de adquirir la fortaleza que me hiciese idóneo para gozarte. Ni había de hallarla, sino abrazándome con el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que es sobre todas las cosas Dios bendito por los siglos, el cual clama y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el alimento mezclado con carne, que yo no tenía fuerzas para tomar, dice Agustín, no estaba preparado para comulgarlo, por haberse hecho el verbo carne, a fin de que fuese amamantada nuestra infancia por la sabiduría, por la cual creaste todas las cosas, nos preparaste el pan de los ángeles, digámoslo así. Pero yo, que no era humilde, Agustín está haciendo un reconocimiento importantísimo, pero yo, que no era humilde, no tenía a Jesús humilde por mi Dios, ni sabía de qué cosa pudiera ser maestra nuestra flaqueza, porque tu verbo, verdad eterna, trascendiendo las partes superiores de tu creación, levanta hacia sí a los que le están ya sometidas, al mismo tiempo que en las partes inferiores se edificó para sí una casa humilde de nuestro barro. ¡Qué preciosura! Por cuyo medio abatiera en sí mismo a los que había de someterse y atrajese así, sanándoles el tumor y fomentándoles el amor, no sea que, fiados en sí, se fuesen más lejos, sino por el contrario, se hagan débiles viendo ante sus pies débil a la divinidad por haber participado de nuestra humanidad y cansados, se arrojen en ella para que al levantarse, ésta los eleve. Miren qué texto maravilloso este. Qué texto de el abandono en Cristo que levanta, ¿no? Pero vámonos al comentario y vamos a detallar algunos aspectos que yo creo que son importantes para toda nuestra reflexión, ¿no? Un texto, podemos decir de entrada, un texto de enorme riqueza cristológica. Cristo aparece siempre como el centro de la vida. O sea, no podemos descentrarnos del que es, como dice Agustín, el único mediador entre los dioses y los hombres. Se llama Cristo Jesús, Cristo verdaderamente hombre, ¿no? Es un texto, para comentar en términos teológicos, claramente no se pierde ese tono constante de diálogo íntimo entre Agustín y Dios. Es un diálogo íntimo entre Dios y Agustín. Es la invitación a hablar con Dios desde la intimidad del corazón. Hoy, ese diálogo está centrado en Cristo Hijo Mediador. Está centrado en que Cristo, el Hijo del Dios vivo, aquel que descendió de su altura, se hizo debilidad por nosotros. Miren, hay varias
hay varias figuras interesantes que recorren la obra agustiniana, que para ese entonces sigue siendo temprana. Digamos que Agustín está preparando en esa confesión, está preparando en ese diálogo íntimo con Dios, todo por lo cual van a estar tocadas todas sus obras y todo su pensamiento, un pensamiento eminentemente cristológico, y de ahí todo lo demás, ¿no? La primera idea es la idea del mediador y el uso de la escritura. Agustín tiene claro que no existe otro mediador entre Dios y los hombres, sino Cristo, el hombre Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, y está contenido en las Sagradas Escrituras. Si quieres el referente de mediación, lo encuentras en Cristo, contenido en la divina revelación, o la que conocemos como la Sagrada Escritura. No podemos hacer otras mediaciones. Los santos nos ayudan en nuestro progreso, en nuestro entusiasmo humano de saber que sí podemos como seres humanos avanzar pegaditos de Cristo a construir nuestra santidad. Pero es Cristo el referente. No podemos olvidar eso. Mamita María nos ayuda también con su silencio, con su escucha y su obediencia a ser mejores discípulos del Señor. Pero María no es la mediadora. Algunos llaman incluso a María comediadora, y esto no es así, no es comediadora. No existe sino un único mediador entre los dioses y los hombres, y vuelvo y lo repito porque me parece que esto tiene que quedar claro. Ese único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso no podemos desplazar las mediaciones. Por eso los santos nos invitan ¿a qué? A fijar la mirada en Cristo. Y si miramos un santo y lo admiramos y nos apegamos de pronto a su intercesión, no es porque Él la haga directamente, sino por los méritos de una fe vivida y consumida y disfrutada y elevada en una condición de santidad en Cristo, porque Cristo fue el mediador. Entonces, esa mediación de Cristo mediador, queda muy claro para Agustín, ¿no? Y un mediador que aparece claro en la Sagrada Escritura. Pero otra figura bien interesante que aparece en el texto que acabamos de leer, es la figura del humilde al humilde. Es bien interesante, del humilde al humilde, es decir, Cristo, el gran humilde, en relación a la grandeza del Padre. Cristo es el gran humilde en relación a la grandeza del Padre. Pero otra cosa interesante del texto es el tema recurrente de la debilidad del hombre. De la debilidad del hombre. Esto recurre una y otra vez. Querida Eva, y quiero aprovechar porque este paréntesis me parece interesante, Eva, la admiración de María como redentora. No, el redentor es Cristo. María participa en relación a Cristo de la redención, pero el objeto único de la redención, Cristo es el redentor. Él es el que redime. Él es el único mediador, y yo creo que esto tiene que quedar claro, ¿no? Entonces les decía, hay otro elemento recurrente, es el de la debilidad del hombre. Agustín, por su propia experiencia, y todos lo sabemos por nuestra propia experiencia, de ese concepto de debilidad como experiencia humana, todos somos claros, todos lo hemos vivido, todos lo hemos sufrido, y todos lo suplicamos a Dios para que nos ayude a superarlo, ¿no? Si nos damos cuenta, es una constante en las confesiones la referencia al hombre débil que se puede acercar a Dios. Mírete, el hombre débil que se puede acercar a Dios porque Dios se hizo débil. Esto es bien, pero bien interesante, porque Dios se hizo débil. Se trata de un diálogo de tú a tú, sincero, humilde y reconociente de la necesidad de Dios. Agustín siente que es necesaria, que hay que ser humildes para reconocer que necesitamos de la presencia de Dios para ese camino de conversión de la vida. Por eso, la soberbia, la arrogancia,
no pueden hacer parte del acercamiento a Dios, porque Dios se hizo humilde siendo grande. Dios se hizo humilde siendo grande para que los humildes pudieran acceder a Él. Dios se hizo el humilde, el sencillo, el asequible, para que nosotros podamos acceder a la grandeza. Por eso cuando hablamos aquí de la redención de Cristo, Dios creador, Cristo redentor, el Espíritu santificador, esos tres conceptos de vista, son tres conceptos que de pronto habría que desarrollarlos en una charla posterior, pero son muy interesantes. El redentor es Cristo, el santificador el Espíritu y el creador el Padre, en una unidad indisoluble que es la Santísima Trinidad. Aquí ya es un concepto muy teológico, pero que se puede desarrollar posteriormente. Pero fíjense ustedes, ese Dios, el grande, el totalmente otro, el totalmente trascendente, se hizo humilde para que el humilde, el empobrecido, el maleado en la humanidad pueda acceder a Él y pueda encontrarlo y pueda gozarse en Él en el corazón. Otro tema muy sugestivo y muy profundo, siguiendo en esta misma línea del barro, fíjense, otro tema muy sugestivo y profundo es el tema del barro, la construcción de barro. Somos construcción de barro, de fragilidad. Recordemos un poco, Pablo habla de que somos un tesoro en vasijas de barro, y eso es cierto. Somos un tesoro porque somos la pincelada de Dios más hermosa, somos la vasija de Dios mejor hecha, perfecta, pero ¿cuántas veces nos rompemos a causa de nuestras propias malas elecciones y decisiones, ¿no? Para no meter a Dios, que es que Dios me puso a la prueba, que fue que Dios me castigó. No, ¿qué padre o qué madre pone a la prueba a un hijo para que se aporree, para que se haga daño? Por el contrario, el padre y la madre buscan siempre el mejor, solo que nosotros hijos somos testarudos y a veces pasamos por encima de la obediencia de Dios y de nuestros padres, y muchas veces nos hemos dado contra las paredes, hemos aprendido, y obviamente, como dice él, el humilde, el que se abajó, me levantó, y es el que nos va levantando a todos poco a poco, ¿no? Entonces somos de barro. Agustín hace la referencia al barro, que también es bien interesante, ¿no? Entonces el interlocutor Agustín logra ser humilde, se siente de barro, Agustín se siente de barro, es pequeño, y al ser humilde y ser pequeño es capaz de ponerse a los pies. Esa imagen es preciosa. Jesús es el espacio para el hombre cansado. Jesús es el espacio para nosotros que a veces en este camino estamos fatigados, estamos a veces extenuados, a veces estamos tristes, agobiados, con sentimientos de soledad, de encierro, en fin, tenemos tantos sentimientos. Cristo es el espacio, Jesús es el espacio para los hombres y mujeres que estamos cansados. Parece que la vida agotara, cansara, y que solo hay una verdadera posibilidad de descanso que se llama Cristo, ¿no? Porque la vida cansa. Y no es una negativa a la vida, no señor, sino que es que el paso, el tiempo, los años, las enfermedades, las dolencias del cuerpo, del alma, morales, espirituales, a veces llegan y cansan. Digamos, a fuerza de nuestra fragilidad, sentimos el cansancio físico, el cansancio moral, el cansancio espiritual, religioso. A veces nos cansamos, a veces nos preguntamos dónde es que está Dios, ¿no? Y ahí es donde llega y aparece nuestro barro, pero ahí es donde un Agustín entra en profundidad y toca esa fibra íntima para decir que eres amado por el Padre, que Él se abajó, que Él descendió para que tú te alzaras. Y qué mejor motivo podemos encontrar que el mismo Hacedor, aquel que me creó, llegó hasta mí para levantarme. No me levanta cualquiera. Por eso incluso cuando falla el padre, la madre, las personas que más amamos, encontramos en Cristo aquel que me puede levantar. Porque como nos lo dice el Salmo, aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo no te abandonaré. O sea, podemos percibir el abandono de todos menos de Dios. Aunque muchas veces sintamos el abandono de Dios en muchas situaciones,
pero Él nunca está allí para abandonarnos, está siempre y en cada momento presente. De hecho, con esto termino, la invitación del Evangelio que Agustín la entendió perfectamente en su humanidad y en esa biografía que tantas cosas bellas nos está dejando. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los voy a aliviar. Pidámosle pues al Señor que nos dé ese deseo de conversión, pero que no perdamos de vista la certeza de que el humilde, que es Cristo humilde, que es camino para la verdad y la vida, está siempre acompañándonos en este proceso de conversión. Envío un saludo especial a todos los que nos acompañan en esta transmisión de La Semilla, especial a Cristina Álvarez, a Eva Abad, Jaime, Evita. Luego hablamos de pronto del tema este que me parece ciertamente muy interesante, sobre el tema de la corredención en María, que es un tema que hay que tratarlo con pinzas, porque hay que saberlo ubicar contextualmente. Saludo a Carmencita y a todas las personas, a Janet, a todos los que se han hecho presentes en nuestra semilla agustiniana. Espero siempre que estas palabras que este servidor dice acá, que son palabras que yo creo que el Espíritu Santo va poniendo y nos va inspirando a partir de una experiencia de un hombre como Agustín de Hipona, pues nos sirva también para ir cultivando nuestra experiencia. Les recuerdo pues que nos vemos ahorita en la Santa Eucaristía a las 12 del día. Hoy va a ser a las 12 del día porque tengo otros compromisos el día de hoy. Desde las 12 del día la Santa Eucaristía. Una bendición para ustedes y para sus familias, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un buen día para todos.